sentir su presencia. De verdad nos conmueve, ¿verdad, David? Nos conmueve su amor, su gracia. Y a veces salimos y cometemos la misma situación, pero ahí está Dios corrigiéndonos cada día. ¿Estamos preparados para recibir la palabra de hoy? Bueno, ojalá que venga así con PowerPoint. A ver si amaneció de buenas el pastor, dice. Buenos días, Dios les bendiga. Voltea al que está a su lado y dile: ¿qué pasó, mi hermano? Buenos días. Dígale algo bonito: qué bien te ves, qué guapo, guapa te ves. Si es su esposa, dile: mi amor, amaneciste preciosa esta mañana. Si es su marido, dígale: eres feo, pero así te quiero. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, el versículo 23, por favor. Capítulo 3, el versículo 23. Una cita que muchos no sabemos y que me gustaría compartir esta mañana. Vamos a leer todos juntos. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una vez más: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una realidad, la creamos o no. No hay nadie que merezca la salvación, la vida eterna. Todos hemos pecado, menor o mayor grado según los valores, según la educación, la cultura, pero para Dios el pecado es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Así que lo mismo debe ser para usted. Para usted el pecado es pecado y debe luchar con cada uno de ellos en su vida para poder vencer, para poder salir adelante, para poder romper su dominio y poder cada vez más caminar en la libertad que es en Cristo Jesús. Todos no sabemos la historia. Adán y Eva fueron creados de una manera maravillosa, les fueron puestos en un ambiente maravilloso. Había una cosa preciosa, tenía una relación con Dios preciosa. Para ella no había nada que se pudiera interponer, no había ninguna atadura que pudiera él o ella sufrir. No había nada en ellos que pudiera negarles esa oportunidad tan grande de tener una relación real, verdadera con Dios. Hasta que llega el momento en que entra en escena la serpiente antigua. Y sabemos que empieza a dialogar con Eva y algunos le echan la culpa a Adán, aunque la culpa fue de Eva, y otros hombres acusan a su mujer para que le hace caso a la serpiente, y otros acusan al hombre, ¿dónde estaba el hombre cuando habló la serpiente con Eva? Y bueno, pudiéramos hablar muchas cosas al respecto, pero el punto es de que la serpiente los convence de que en realidad Dios es un mentiroso, que Él es egoísta, que no quiere compartir su poder. Y ellos ven ese fruto y dicen: wow, de veras es delicioso ese fruto. Y entonces estiran la mano y comen del fruto, desobedeciéndose o rebelándose o minimizando la palabra de Dios que les había dicho, de que cuando comieran de ese fruto no iba a pasar más que una sola cosa, y ellos iban a morir. Y ellos simplemente deciden no hacer caso. Y por eso la humanidad está sufriendo. Diga usted conmigo: por causa de una mujer y de un hombre estamos sufriendo. Repítalo de otra manera conmigo: por causa del primer Adán estoy pasando lo que estoy pasando. La iniquidad es un pecado repetitivo. Y la verdad es de que nosotros estamos atados al pecado por causa de ello. Está en nuestro ADN esa situación generacional de pecar, de ser una raza en pecado, una humanidad que tiene la tendencia a hacer lo malo. Y Dios, desde un principio, nos enseñó muchísimas cosas, y de tanto amor y tanta fidelidad que nos tiene, que deseó y lo mostró desde el principio, el querer recuperarnos de nuestra mala decisión, aunque nos rebelamos y le ofendimos. Vamos a ver Romanos 1, 21 al 25, por favor. Dice:
Porque todos juntos, ¿está ahí? ¿Sí? Ahí está. A ver, todos juntos, 1, 2, 3. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo voy a leer con ustedes aquí. Siguiente. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Qué interesante lo que dice aquí, porque aunque está hablando esta escritura, ¿no?, de la maldad que se acrecentó y todo esto, y en los tiempos de Noé pasa toda esta circunstancia terrible antes de llegar el diluvio, dice en el verso 22, si lo puedes poner, Abraham, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahora que tenemos más ciencia, que tenemos métodos, hemos descubierto tantas cosas, en lugar de que sirvieran para afirmar que las cosas creadas las hizo Dios, que lo invisible es lo verdadero, que toda la creación cuenta de la presencia de Dios, cada vez más nos vamos apartando de Él, cada vez más vamos negando la existencia de Dios. Y como dice el versículo 23, por favor, vamos cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de cosas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos sido liberados de situaciones? Nos hemos arrastrado a creer que un hombre con un trabajo, haciendo cierta combinación de cosas, puede hacer para que le ganemos el amor a una dama, a un caballero, para poder vencer el mal que nos han hecho. Cuántas personas por miedo se vuelven esclavos de la muerte, y ahora hay la adoración a la muerte, aunque le digan santa, ¿sí me explico? Porque no tiene nada de pura, nada de buena. Es el miedo que los lleva a adorarla para que los cuide, les prospere y todo esto. Y vamos haciendo de la imagen del único Dios verdadero, vamos creando imágenes a las cuales nos vamos abocando y nos vamos acercando para poder buscar de ellos su favor. Y el verso 24, quiero enfocarme en esta oración para evitar un malentendido. Véalo en otra versión, a lo mejor dice lo contrario, dice con otras palabras lo mismo. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y cuando dice lo entregó a la inmundicia, no es que vino y le dijo, David, te entrego a la inmundicia. No le entregó algo así, no le dijo, esta es Rogelio y es la inmundicia. Dice, toma Rogelio a la inmundicia. No entregó a la persona, no es como quien entrega un objeto, no es como que hayas tirado la mano y te haya puesto en un lugar. Lo que está diciendo es que tuvo que apartarse, que cada uno de nosotros decidimos nuestro camino, y él, aunque estaba ahí, no podía participar. Aunque estaba ahí para ayudarte, apoyarte, para escucharte, si clamabas a Él, te dejó andar en los caminos, y Él ha dejado que esta humanidad haga lo que quiera, que se dirija por sí misma las decisiones que toma. Y muchos de nosotros nos creemos Dios porque vivimos como si no hubiera Dios. Vivimos como si el hombre es Dios. Todo aquí se sufre, todo aquí se paga, todo aquí se hace, todo aquí se muere, y no hay nada más que esto. Yo estoy viendo una serie, me gusta mucho ver de vez en cuando series de la creación del planeta y todo, y yo siempre me preguntaba cómo era que las tortugas o ciertos animalitos, para no poner nada del mar, que migran, ¿no? Y siempre regresan a ciertos lugares cuando migran. ¿Cómo le hacen para poder dirigirse? ¿Cómo encuentran el lugar? Y es padrísimo ver cómo algunas personas expresan, ¿no? El último que vi, por eso mencioné la tortuga, es porque dice que estamos creados de ciertos elementos que están en la tierra. Y cuando se ven las células y todos estos elementos tienen esos minerales de la tierra, por lo tanto fuimos formados de la tierra, no fuimos formados por Dios.
Aunque la Biblia dice que fuimos formados por Dios de la tierra, pero bueno, ¿no? Entonces dice que estos elementos tienen algo en el cerebro, que en los animalitos, y que las partículas que polulan en el medio ambiente tienen ellos una especie, voy a llamarle de compás, de brújula, que al ver estas partículas se van dirigiendo y regresan al lugar donde nacieron para poder ahí también procrear o poner huevos, qué sé yo. Qué interesante, porque Dios dice que nos creó de la tierra y sopló su hálito de vida, pero nosotros, teniendo este testimonio, en lugar de darle veracidad a la Biblia que se escribió hace miles de años, ¿de dónde sacó Moisés esta idea? ¿De dónde le nació? Tuvo que haber tenido una revelación, tuvo una epifanía, qué sé yo, pero la verdad que impresionante que después de tantos siglos realmente comprobemos que así son las cosas. Y darle la veracidad a la palabra y darle la veracidad a Dios. Sin embargo, nosotros nos gusta andar por nuestro camino y Dios dice, si quieres andar así, hijo, anda, pero aquí estoy yo. Yo estoy en todo lugar. Si clamas a mí, yo te voy a responder. Si tú me buscas, me vas a encontrar. Si me llamas, ahí estaré, porque Él es fiel a su creación. Él es un Dios amoroso que siempre busca estar con nosotros. Aunque nosotros, dice el verso 25, cambiamos la verdad de Dios. ¿Por qué cosa? Por la mentira. Y esta palabra nos describe claramente, número uno, que conocían a Dios. Número dos, que se oscureció su mente, sus pensamientos. Número tres, que se envanecieron en sus razonamientos. Y yo quiero invitarte esta mañana a que dejes de seguir diciendo que tus ideas son mejores que las ideas de Dios, que tu educación es mejor que la educación de Dios, que tu manera de pensar es mejor que la manera de pensar de Dios, porque Dios piensa más profundamente, sabe la raíz de todas las cosas y sabe lo que realmente tiene significado y valor en la vida, cuando muchos de nosotros tomamos decisiones basadas en el carácter que heredamos de las experiencias del pasado y de nuestros padres que nos fueron formando. Y tenemos muchas influencias cuando Dios es bueno, puro y santo. Se acabó. No hay mucho que juzgar, pero podemos darnos cuenta en las noticias, periódicos, revistas, experiencias personales, que es mucha la maldad que hay hoy en día. No ha cambiado mucho la situación. Eso que estaba describiendo Pablo y que habla en los días de Noé también, está terrible. Hemos vuelto al tiempo donde la maldad ha abundado de una manera terrible, Acabamos de estar en la ciudad de Guadalajara y yo tuve que proteger a mi esposa y al grupo con el que andaba de dos personas que estaban a punto de asaltarnos. Los vi, me di cuenta, les pedí que se movieran a otro lugar y así fuimos liberados de esto. Pero ya no se puede caminar con seguridad en ciertas ciudades. Ya no se puede andar con la misma confianza que andábamos antes. Ya no vemos a los niños en las calles antes jugando fútbol, voleibol, quemados, no sé, corriendo. Ya no los vemos. ¿Por qué razón? Ciertamente el internet ha ganado mucho terreno, pero hace años que no estaba el internet, ya no se veía eso, ya no era común. Por la inseguridad que existe, porque aunque no queramos, hoy en día muchísimas personas en todas las sociedades, su única intención es continuamente hacer lo malo. No les importa lo que es correcto, lo que es de respeto, si hay que honrar a alguien, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tuve una experiencia ayer que fuimos a Tamchen. Y al terminar todo esto fuimos a comprar unos panuchitos ahí en el pueblo para comer, los panuchitos de pueblo que se hace el frijol y no, luego les cuento, si no se les va a hacer más agua a la boca. Y la verdad estuvimos conviviendo ahí y le compartí poquito a la persona que estaba haciendo los panuchos, la suegra de las dos damas que nos estaban atendiendo, y le estaba yo compartiendo la palabra y convivimos muy padre y todo esto. Y al final la señora agarró y dice, tenía ya una bolsa de cacahuates, yo creo que me vio cuerpo de elefante y dijo, agarró unos cacahuates, tenga, le regalo esto, pastor. ¿Por qué? Porque las personas que estaban a mi lado me llamaron pastor. Ella no es cristiana, pero me dio un poquito de cacahuates y le dije, ¿usted los hace? No, dice, lo acabo de comprar 2 kilos. ¿Y por qué me los da? Pues no sé, sentí, la verdad me cayó usted bien y le regalé unos que le quise compartírselos.
Y estaba, creo que tú estabas, ¿verdad, Pepe? Y le digo, Pepe, ¿cómo sabe ella que me gustan las semillas? Yo como muchas semillas, por eso tengo el cuerpecito que tengo, ¿no? Y me dio Dios un gusto a través de alguien que me acaba de conocer. Y estábamos pagando todo y vieron a un viejito que estaba ya sentado, todo canoso, de lentes, todo medio acabado, golpeado por la vida, que pidió 2 tortas, pero no podía ponerle cebolla, no le podía poner lechuga, no le podía poner repollo, no le podía poner cebollita en vinagre, no le podía poner jalapeño, no le podía salsa de chile habanero, ni tomate frito. ¿Y cómo le hacen una torta de pollo? No, pues pura mayonesa y pollo, por favor, y tomate, pero natural. Está bien, y cuando le dicen, es de francés, dice, tampoco puedo comer francés. Bueno, pues entonces fuimos a comprarle al viejito una hogaza, ¿no? Y ya le pusieron su mayonesita, el pollito, y ya, porque no había tomate crudo, ¿no? Natural, ahí no había, y se lo dieron. Y le dije al viejito, ¿por qué no cena de una vez? Tiene su refresco, su tortita, cene de una vez. Y dice, no, voy a esperar. Y dice, bueno, pues está bien. Y ahí estaba haciendo, pero al ratito el viejito se moría de hambre. Ya teníamos 1 hora ya. Y dice, bueno, está bien, me voy a comer una torta. Y agarró una torta y se la dimos y todo. Y estaba comiendo así su tortita. Y dice, ¿y a qué le sabe? Y la señora dijo, debe saberle a Seguro Social, porque no tiene sabor de nada. Dice, ¿no? Y la otra le dice, bueno, pues está viejito, lo acaban de operar. Dice, está bien que le sepa eso, debe estar acostumbrado, ¿no? Y bueno, se comió su torta y todo esto. Y al final de todo, porque les puedo contar todavía que estoy hablando de José Antonio García llamado Pepe, pero no quiero, ¿no? Y entonces, pero mi punto es que al final la señora que me regaló los cacahuates, no sé si porque lo vio todo acabado y todo así, o porque vio que era muy buena gente, porque le hicimos mucho bullying, no lo sé, pero al final dice, no le cobren las tortas. Y todavía se para y dice, ¿es en serio? Hay destello de bondad en la gente. Hay destellos de bondad de la gente. Y a veces te vas a encontrar con estas expresiones donde menos te lo esperas. El punto es, ¿le vas a dar gloria a la creación o le vas a dar gracias al Creador que tuvo un detalle de amor a través de alguien desconocido o de tu familia? Porque cuando se van entenebreciendo nuestros pensamientos, bajamos la mirada y usualmente le damos más gracias a la creación que al Creador. Le damos más gracias al instrumento que al Dios que mueve los corazones para bendecirnos. Esto estamos viviendo. Mucha gente, si va a hacer alguna compra, va y trata de aprovecharse. Si dejó, le dio más cambio, se lo llevan, qué tonto, que esto, que el otro. No saben si el mesero lo va a pagar, si la de la caja lo va a pagar, no lo saben, se lo llevan y además me salió barato. Fíjate que me dieron tanto más de cambio, así que me salió a mitad de precio. Y se mofan y se ríen, porque ya no hay respeto. ¿Cuántos si desean algo, no les importa si lo obtienen a la mala? Si tienen que pisar a un compañero, si van a romper algo, si van a lastimar a alguien, si tienen que mentir o extorsionar. Para muchos hoy en día ser violentos física y verbalmente es del diario vivir, para ellos es cotidiano. Yo paso usualmente, mi hija vive por acá, una de mis hijas, y como vengo mucho a la congre, pues cuando paso, sea la hora que sea, bueno, hasta la 1 de la mañana, sí, cierto, es verdad. Si veo que está su auto, soy sincero. Yo paso y le digo, Pepe, y toco el claxon y sigo, ¿no? Y ayer me pasó, no, antier me pasó. Pasé por la casa de mi hija, eran como las 5 de la tarde, si no mal recuerdo, y toco el claxon, vi la camioneta del auto de mi yerno, y seguí. Y un auto que venía como a 1 cuadra, 1.5 cuadras, se acerca y con el claxon me dice un mensaje grotesco. Yo dije, ¿qué le pasa a esto? ¿No? Volteé así y el otro me hace, ¿qué? Pensó a 1 cuadra que yo le estaba echando pleito, imagínense. Pero hay gente así, está totalmente predispuesta. Para ellos la violencia es parte de su diario vivir. Hoy solo quiere la gente salirse con la suya y sacar provecho a como dé lugar. No hay alguien que realmente reconozca a la gente, que reconozca su error, que diga, ¿sabe qué? Se equivocó y me dio más de cambio. ¿Sabe qué? Mire, me conviene no decírselo, pero no me cobró tal platillo. Hay gente que ya no le importan esas cosas.
y que cuando hagan el corte de caja, alguien lo tiene que pagar. Yo por eso aquí en la escuela, ¿sí me escuchan? Porque siento que no me escuchan, ¿sí? Por eso aquí en la escuela estamos enseñando una oración que se dice mucho en el Oriente, no sé en qué país nació ni nada, así que no voy a mencionar un país, pero dicen, lo que no es tuyo es de alguien más. Entonces, ¿para qué lo vas a agarrar? ¿Por qué te lo quedas? Pues alguien lo dejó asentado en la congre. Pues sí, pero ese es el arete, el reloj, algo de alguien. ¿Cómo es posible? Pero muchos cristianos aún así se justifican y dicen, me bendijo Dios con este billete. Ay, me faltaba una Biblia y mira, la dejaron a mi lado. Gracias, Señor, tú me proveíste. Y se llevan la Biblia. No está bien, eso no es correcto, mucho menos en el pueblo de Dios. Y es en medio de toda esta maldad, de una sociedad abusiva, egoísta, donde hay mucha violencia, que Dios declara, hablando de los tiempos de Noé, que va a acabar de raíz con toda la maldad sobre la tierra. Esto lo sabía Israel, lo sabía. Pero Israel, como muchos de nosotros, hicieron de la promesa de Dios el resultado de una idea física y creyeron en algo que no tenía nada que ver con lo que Dios quería decirnos. Ellos pensaron que el librarlos de la opresión era librarle de cualquier nación que los hubiera conquistado, que librarlos de la maldad era librarlos de cualquier pueblo que no les permitiera salir adelante. Como hoy en día yo tengo debates, y esto va a salir en YouTube, ni modos, pero yo tengo pláticas a veces con pastores muy amigos míos que portan armas, que dicen, mete a mi propiedad, yo le doy un balazo. Y yo no estoy de acuerdo en eso, porque el Señor Jesucristo nos dijo, pon la otra mejilla. Pero se lo dices a alguien que sabe de teología y dice, ¿y qué haces cuando te piden la otra si ya nomás tienes dos? ¿No? ¿O qué vas a hacer si ves que van a violar a tu hija y tienes una pistola? ¿Lo vas a dejar que lo haga? ¿O qué vas a hacer si están golpeando, le están dando una golpiza a tu hijo? Y la respuesta es, no lo sé, porque nunca he vivido la experiencia. Pero en mi corazón y mi mente yo creo que si el Señor me lo permite, viviré en la paz de saber que Dios es mi defensa, que no me importa lo que suceda, Dios es mi castillo y mi libertador. Pero lo digo parado en esta postura. Yo lo más que he sufrido de persecución ha sido cuando unos del pueblo musulmán querían tirarnos unas botellas con gasolina encendida. Pero la verdad nomás vimos las botellas en la mano y nos fuimos rápido. Nunca lo he vivido una persecución como han sufrido nuestros hermanos en Chiapas, como han sufrido en muchas partes del mundo. Pero lo que quiero decir con esto es que si nosotros seguimos justificando en hacer lo malo, cada vez vamos adentrándonos y ya no distinguiremos de dónde está la luz de las tinieblas. Muchos de nosotros solo nos enfocamos en lo exterior, en lo que está por arribita, mientras que Dios quiere erradicar la maldad en nosotros. No quiere destruir pueblos, Él quiere salvar a los pueblos. Él vino también por los asesinos, por los ladrones, porque para Él son su creación. Y aunque su entendimiento se haya entenebrecido para hacer de continuo lo malo, Dios desea ser la luz que disipe sus tinieblas y poder transformar un corazón para poder hacerlo salvo. Que Él quiere arrancar la iniquidad de raíz. Él quiere acabar con ese pecado que nos vamos transmitiendo desde Adán y por lo cual siempre buscamos o tenemos la tendencia a vivir como si no hubiera Dios. Dios quiere que volvamos a ser de su misma naturaleza, mis amados, que volvamos a nuestra esencia, a la imagen y semejanza que teníamos de Dios. Pero esto es solo posible para los que creen, dice la Biblia. Ponme Romanos 1:16, por favor. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué dice? Porque es poder de Dios, ¿para qué? A todo aquel que dice, que cree, al judío primeramente y al griego. Las buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo nos vino a predicar y que nos ha transmitido a través de los siglos es que su obra redentora en la cruz del Calvario es para librarnos de la esclavitud a la que hemos sido sometidos al seguir el consejo de la serpiente antigua.
No es para que te vuelvas adinerado, no es para que tengas dinero, no es para que tengas una mejor casa. No estoy diciendo que no sea consecuencia de, pero ese no es el propósito. Lo que quiere Dios es librarnos de la maldad que está en nosotros y que por causa del consejo, de someternos al consejo de la serpiente antigua, seguimos dominados por él. Su obra redentora es para que al aceptar que somos de naturaleza débil y egoísta, apartada de nuestro Creador, y pedirle perdón por causa de nuestros pecados, su sacrificio nos permite recuperar nuestra comunión con nuestro Creador y se vuelve nuestro Dios y nuestro Padre. Al aceptar el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, nace algo nuevo en nuestro interior, mis amados. Algo sucede en nosotros, empieza en nosotros el desarrollo de una nueva naturaleza interna. Se manifiesta en lo externo, pero tiene que ver con algo que sucedió internamente. Que al ser instruidos y hacer nuestras las enseñanzas del Espíritu Santo, vamos desarrollando ciertamente un nuevo carácter, una manera distinta de pensar, es una realidad. Vemos la vida de diferente manera, por supuesto, y valoramos más las cosas que realmente tienen valor y que usualmente no son físicas, no se pueden tocar. Despertamos a lo espiritual cuando nacemos de nuevo. Todo nos es dado, lo que acabo de mencionar, junto con la salvación como un combo, como un paquete. Si compras la hamburguesa con papitas, te damos el refresco. Si te llevas el combo, te llevas papitas, refrescos y la hamburguesa o las piezas de pollo. Si tú vas y le dices, sí te acepto como Señor y Salvador, viene en el combo la transformación de tu carácter. Viene en el combo la bendición de Abraham para tu vida. Es cierto. Él desea que prosperemos en todo, es cierto, pero esa es una añadidura, no el porqué de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque piensa por un momento, ¿cuántos de ustedes siempre han querido que sus hijos estudien para ser profesionistas y no sufrir la limitación que la falta de estudios nos dio? ¿Cuántos de ustedes desean esto? Que sus hijos sean mejores que ustedes, ¿verdad que sí? ¿Y cómo? ¿Los mandas a la escuela, sí o no? Los mandas a la escuela y que les enseñen una profesión de acuerdo a sus dones, sus talentos, etcétera. Y tú das por hecho que eso lo va a hacer mejor. Pero se gradúa el chavo y se vuelve, voy a inventar, se vuelve taxista. O se vuelve albañil después de 5 años de estar estudiando medicina. ¿Qué dirías tú? ¿Para qué me invertí todo mi dinero? ¿Para qué di todo esto? ¿Verdad? Porque la profesión es para que la persona se realice preparándose para hacer lo que sus talentos y su esencia saben que tienen que hacer como propósito en la vida. No se aprende algo para ganar más dinero, porque entonces pierdes el propósito para lo cual es la escuela. La escuela es para aprender, para tener conocimiento, y tú en ese conocimiento vas detectando cuáles son las áreas que tú tienes los talentos para, y entonces te encaminas ahí y te realizas obteniendo la profesión que va contigo. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces la escuela es para eso, pero no es, por ejemplo, yo conocí a un doctor, una eminencia de doctor, estaba casado con una dama que era una enfermera, ella era libanesa, una mujer maravillosa, mi familia la conoció. Pero a él le gustaba estar en el sur. Su familia, tenían varios doctores en la familia, tenían consultorios en la Clínica Mérida, que en ese entonces era una de las mejores clínicas que había, o todavía sigue, no lo sé. Pero el punto es que era la mejor en ese entonces, si no mal recuerdo. Pero él no, él prefería, estaba ahí en San Antonio Isluch, estaba ahí en Sununcán, y ahí tenía sus 2 consultorios. Y la gente llegaba y le pagaba con huevos, le pagaba con gallinas, le pagaba con verdura, le pagaba con fruta. Y su familia se reía de él. Y cuando mi padre le preguntaba, oye, ¿por qué no cobras? Le digo, no, yo sí cobro, la consulta la cobro en tanto. No cobraban 500 pesos como se cobraba en ese entonces una consulta en la clínica, pero él cobraba, no me acuerdo, la verdad, 50, 70 pesos, 100 pesos. Y si podía le daba las muestras de medicamentos, pero la gente no tenía dinero. Pero él, en lugar de negarle la consulta por la falta de dinero, les daba la consulta. Y la gente agradecida venía y le pagaba con gallinas, con vegetales o huevos. ¿Tú crees que él vivía frustrado? Él se sentía realizado. Y mi papá
lo buleaba, como dicen ahora, le echaba carrilla, le decía, eres un perdedor, eres un bueno para nada. Es más, por favor, mañana ve que llegue un ranchero a ver si te paga con una vaca, ¿no? A ver si así comemos un filete, contigo solamente huevos y verduras, que no sé qué. Pero así se llevaban, no es porque en realidad no lo quisiera ni lo valorara, sino así se llevaban. Pero estoy usando este ejemplo porque quiero que se entienda que Dios nos llamó a ser salvos. Y si no somos salvos, podemos echar mano a todo lo que Dios tiene para nosotros, pero aún así no alcanzar la vida eterna. Como los leprosos. Para ellos los leprosos prosperar era sanar de la lepra. Y se fueron sanos. Obtuvieron de Cristo lo que querían, pero no regresaron a Cristo Jesús. Porque la salvación es el reconocimiento de la obra de Jesús para el perdón de nuestros pecados y que se rompe toda la iniquidad que nosotros hemos recibido desde el primer Adán hasta esta fecha. Esa es la salvación. Nosotros despreciamos a nuestro Dios y Padre al hacer más válida la palabra de la serpiente antigua y somos culpables de ambiciones, somos culpables de desobediencia, de llamar a Dios mentiroso y egoísta por no querer compartir su poder y dejarnos ser como Dios. Su gran amor se manifiesta en que a pesar de haberle ofendido, haciendo lo que no debíamos hacer, Él nos muestra el camino de nuestra justificación a través del derramamiento de sangre de un animalito cuando pasó en el Edén. Y para cubrir el pecado de Adán, lo cubre de pieles, sacrifica un animalito y está diciendo: tu única manera de ser perdonado es a través del derramamiento de sangre, el que tú mueras, pero no quiero que mueras. Y aunque me duele hacer lo que tengo que hacer, le dijo: mira, te voy a cubrir con esto, pero llegará el día que te cubriré con mi mismo cuerpo. Eso es lo que estaba diciendo en el Edén. Porque los padres damos todo por nuestros hijos. Y Él es nuestro Padre por excelencia. El propósito del nacimiento y sacrificio de Jesucristo fue para cubrir nuestra falta, para pagar el precio de nuestro rescate, para librarnos de la culpa de vivir como si no hubiera Dios, sabiendo que está mal lo que hacemos, pero seguimos por nuestros gustos, pensamientos y formas de ser, haciendo lo que sabemos que no se debe hacer. Él murió para no ser destruidos eternamente por causa de nuestras iniquidades, para dejar de dar validez a las palabras destructivas de la serpiente antigua, para dejar de llamar a Dios prepotente, egoísta, ilógico e irreal. Yo nunca he dicho eso. Cuando dices tú, ¿quién sabe si Dios me oye? ¿Qué estás diciendo? Cuando Él dice que Él te escucha, que Él te oye, que Él está contigo todos los días. Es que yo no sé si Dios está conmigo. Estás diciendo: es un mentiroso, me lo dijo, pero no lo veo, no lo siento. Y no nos damos cuenta que por la influencia de la serpiente en nuestras debilidades, muchas veces seguimos como Adán diciendo cosas, creyéndole más a la serpiente que al Dios que nos dice todas estas cosas. Por eso Pablo menciona que él no se avergüenza del evangelio. Está diciendo: no me importa que me desprecien diciendo que soy un ignorante, que soy un engañado. A mí no me interesa, no me importa que no entiendan que ya no es mi deseo buscar posiciones, fama y dinero. Ya lo tuve todo. Tuve ciudadanía romana, tenía una buena posición, era un hombre de influencia, tenía la profesión que más me gustaba, tenía una familia maravillosa. Así que ahora que no es mi punto de vista buscarlo, porque eso me perdió y me apartó de la verdad que estaba oculta en los libros que leía todos los días y que estaban vetados por mí porque prefería oír la voz de mi tener posición, de tener dinero, de ser visto, de ser políticamente bueno. Prefería esa voz que oír la palabra que el Espíritu Santo me estaba hablando. No me importa que me llamen tonto por hacer lo bueno y devolver el cambio que me dan de más. No me importa que piensen que soy un santurrón porque le digo, se le olvidó cobrarme esto. No me importa que me digan, no importa, pase usted, yo me metí sin querer. No me importa, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Lo que está diciendo que él había recuperado la sensatez, mis amados, porque cuando somos dominados para hacer lo que no se debe hacer, somos insensatos. Y Pablo está diciendo, he recuperado la sensatez.
que había vuelto en sí, que ya no se dejaría engañar ni manipular por la serpiente antigua y toda la influencia de ese pasado y que ha vivido antes de aceptar la salvación. Los que creemos sabemos que en quién hemos creído, mis amados. Los que creemos realmente sabemos en quién hemos creído, y aunque pareciera sin hermosura y el mundo crea que ganó porque murió, que lo derrotaron, porque lo pusieron en una tumba y que sus discípulos se lo robaron, yo sé que Él resucitó. El punto es si tú lo crees, si tú realmente lo crees. ¿Cuántos lo creen? Entonces, tú eres testigo de la resurrección de Jesucristo. Llevas las marcas del Evangelio en ti. Porque ¿sabes qué? Vivir el Evangelio duele. Hacer lo correcto duele. Aceptar los errores duelen. Aceptar que a veces somos malos hiere. El que nos digan la verdad nos lastima. Y sin importar lo que nos digan, la obra de la cruz se vuelve una realidad, porque entonces se ve el fruto del Espíritu en tu manera de pensar, de vivir y de ver la vida. Y esas son marcas también del Evangelio. Verso 17, por favor, Abraham. Fíjate lo que dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿cómo? Otra vez, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela como está escrito. La salvación, es un acto de aceptación. Tú tienes que aceptarlo o no. Pero ¿cuántas veces puedes decir que sabiendo hacer lo bueno, haces todo lo contrario? Que queriendo tener dominio de tu carácter, usualmente haces todo lo contrario que dijiste que ibas a hacer. Que diciendo que ya no quiero sentir eso, todavía te hieren esos sentimientos que dijiste que ya no ibas a sentir. ¿Y sabes por qué? Porque no es por obras. No es suficiente tu fuerza o tu capacidad. No es suficiente los buenos pensamientos. No es suficiente el tiempo para sanar las heridas. Es un acto de convicción personal en la obra de Jesucristo. Es una decisión firme y determinante de que Dios puede hacerlo en nosotros. No existe nada que podamos hacer para poder obtener el perdón de Dios, mis amados. Nada. No existe nada que pudieras comprar que le agrade tanto que digas, sí, hijo, puedes entrar. No existe. No importa cuánto oro uses, cuánta plata uses, cuánta sangre derrames, no importa el sacrificio más fuerte que hagas, no es suficiente, ni el sacrificio de animales, ni el sacrificio de personas o niños, como dicen que se hacen, o el sacrificio personal para poder obtener la influencia suficiente para tener la salvación. No existe, porque tu sangre tiene en el ADN la imperfección. Entonces no es pura para pagar para el perdón de tus pecados. Yo hice un ejercicio con los líderes servidores y les pido que por favor no vayan a participar, pero voy a invitar a alguien que pase rápidamente. ¿Me traes esa silla, mi hija, por favor? Tráeme esa silla de allá. ¿Tú? Tráeme esa silla, Abby. O tu hijo, gracias. Muy bien. Ven acá, Osvaldo. Ven. ¿Tú estuviste en la de servidores? ¿En la capacitación de servidores, sí o no? Sí, entonces no puedes venir. Gracias. No te quiero a ti. Fuchi. ¿Tú estuviste? Entonces tú ven para acá. Ahora vienes por miedoso. Ven para acá. Siéntate. La Biblia dice que Dios debe estar, o así la decimos, en el altar de nuestro corazón, ¿sí o no? Pero también dice que nosotros debemos ser un sacrificio vivo todos los días, ¿sí o no? Porque es un sacrificio, pero debe ser real, debe ser verdadero. Donde si dices que amas a Dios, tus obras deben manifestar la fe que dices de amar a Dios. Si no, está muerta en esa área.
Si tú dices que Dios te ha sanado de tus adicciones, entonces debes vivir sin una adicción. Si no, tu fe en esa área está muerta porque no manifiesta en sus acciones lo que por fe has declarado. ¿Sí me explico? Si tú dices que eres fiel con tu esposa, lo mismo. Y la mentira, y podemos mencionar muchas cosas. Por eso es un sacrificio. ¿Por qué? Porque tenemos que morir a nosotros día a día para aprender a hacer lo que es correcto y digno y darle adoración a Dios. ¿Sí me explico? A través de nuestra vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y los sacrificios, ¿dónde se ponían? En un altar, ¿sí o no? Y ahí se ponían y se sacrificaban. ¿Estamos de acuerdo? No tiene nada que ver con el cuerpo. Vamos a decir que este es mi sacrificio. Es mi ovejita sin mancha, que no es perniquebrada, no está enferma, no tiene nada. Y yo cometí un error. Y entonces necesito traerla al sacerdote. El sacerdote la pone en el altar, así como está él sentado, y la va a sacrificar para que Dios se agrade y me perdone por mi falta. Yo ya tuve un verdadero arrepentimiento. No vengo nada más a cumplir. Vengo en un verdadero arrepentimiento y cumplo con la ley de la ovejita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Yo les hago una pregunta. No pueden participar los servidores ni los líderes que estuvieron en la capacitación. ¿Ustedes creen que Dios va a aceptar esta ofrenda perfecta? Si es perfecta, sí, pero es perfecta. Ya dije que es perfecta. ¿Tú crees que me acepta esto? Vine arrepentido. ¿Sí me la acepta? ¿Quién dice que sí? ¿Nadie contesta? No es una enseñanza, pero quiero ilustrarlo. ¿Quién dice que no? ¿Hay alguien que diga que no? ¿Por qué no? Porque ella mandó a su hijo para salvarlo. Correcto. Muy bien, estamos de acuerdo. Pero ahora yo debo ser el sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Yo debo ser el sacrificio vivo todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Estoy arrepentido. Digo que estoy arrepentido. Digo que ya entendí. Me pongo en el altar. ¿Creen que Dios me aceptaría así como está Él? ¿Aceptaría mi sacrificio? No, ¿por qué? Porque estuviste en la capacitación, así es. ¿Saben por qué? Porque Él no está completamente en el altar. Y usualmente tenemos un pie en el mundo y otro en el altar. Y decimos que estamos dando todo por Dios. Y decimos que vivimos para Cristo. Pero en realidad tenemos un pie en la tierra y todo lo demás está en el altar. Y yo te pregunto, ¿realmente crees? ¿O vives de esa manera? ¿Realmente tienes convicción en lo que hizo Jesucristo? ¿O todavía dudas que haya una eternidad con Dios? ¿Realmente tú tienes la convicción de que Dios te ha perdonado de todo lo malo que hiciste? ¿O todavía vives sintiéndote culpable? ¿O todavía vives diciendo, es que tengo que pagar por lo que hice? Hay gente que está pagando por robo, asesinatos y todo en la prisión, que son más libres que muchos que andamos en la calle. Porque las 4 paredes de su prisión ya no lo contienen, porque ellos creen realmente que han sido perdonados. Yo te pregunto esta mañana, ¿caminas así o eres realmente salvo? Porque lo único que puede responder con certeza y convicción eres tú. Gracias, hijo. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Pon allá. Mis amados, Dios es un Dios puro, es un Dios santo, es un Dios bueno, es un Dios de justicia y de ninguna manera va a tener por culpable al inocente, pero tampoco va a tener por inocente al culpable. De ninguna manera va a tener como hijos a todos los que van a la iglesia, sino a los que son la iglesia. De ninguna manera va a tener por adoradores a los que se saben las canciones, sino a los que verdaderamente adoran al Padre en espíritu y en verdad. Él juzga los corazones, ve las intenciones, y toda acción tiene una reacción. Y en este caso, por causa de nuestras acciones del principio, tiene que ser pagada la deuda en su totalidad.
no a medias. Debe ser restaurada la ofensa en su totalidad, no a medias. Debe ser cumplida totalmente la condena y no nada más vamos a dar una lana para poder salir. Porque la condena de la iniquidad no se puede obtener la redención si no es por el pago perfecto por ella. Y tiene que ser cumplida toda justicia, mis amados. Voltea al que está a tu lado y dile, no está diciendo el pastor que tienes que ser perfecto. Lo que estoy diciendo, mis amados, por lo cual se los pedí, es porque están diciendo, no es por nada que hagas o dejes de hacer. No se puede. Entiéndeme, la iglesia a veces nos metemos en los ritos religiosos. Si tú vienes porque crees que es parte de la salvación, venir, estás mal. Si tú cantas porque crees que es parte de ganar tu salvación, estás mal. Si tú ofrendas y diezmas porque es parte de tu salvación, estás mal. La salvación no se puede pagar con dinero, no se puede pagar con cantos, no se puede pagar con tu participación al venir a la iglesia. Es por fe, solo por fe y nada más por fe. Y al que cree, él es justificado. Punto. Si va a aplaudir, apláudale a Cristo Jesús. Dios nos manifiesta su amor, mis amados. Pero también dice Pablo, no abusen de la gracia. Ese sería otro tema. Pero esta mañana yo quiero afirmar en sus corazones, no hagas lo que haces porque tienes que hacerlo. Hazlo porque tienes convicción, agradecimiento y amor al que dices que por él eres salvo. Porque entonces cuando realmente crees, le das reconocimiento. Y al darle reconocimiento, hacemos todas las demás cosas. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos.